Hola, un saludo a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva edición del Mentidero de las Medianías, este espacio donde nos acercamos a algunos de los acontecimientos y características más importantes de la historia de España, a fin de acercarnos a preparar de mejor manera esa prueba de acceso a la universidad. Mi nombre es Saúl Santana, soy profesor de Geografía e Historia y me encantaría que en este ratito, pues eso, nos acercáramos a algunos de los acontecimientos más importantes dentro de un periodo concreto de la historia de España. Hoy nos vamos a parar a hablar, vamos a resumir cuáles fueron las reformas que se impulsaron durante el bienio reformista o el bienio progresista, que son esos dos primeros años en los que la Segunda República Española, como bien saben, promulgada en 1931, pues empezó a tomar forma, empezó a caminar y pues de alguna manera dio a desarrollar algunos de los objetivos que se formularon cuando se proclamó, como decíamos en algún episodio anterior, en la ciudad vasca de Eibar. Conocemos como el bienio reformista a ese periodo de 2 años en los que se procura, pues de alguna manera, estructurar todo lo que va a venir, ¿no? Esta nueva idea que había sido la Segunda República, tratamos de darle forma a través de una serie de acciones concretas, pues que van encaminadas a pues, generar un cambio, una revolución, por así decirlo, en los principales aspectos del país. Tendremos en cuenta los sociolaborales, agrarios, religiosos, militares, también con todos aquellos problemas territoriales que tendríamos en ciernes y por supuesto también de la enseñanza. Como decíamos, es un periodo de 2 años, entre los años 1931 y 1933. Al cabo de esas primeras elecciones, que además concedían el derecho al voto a todos los varones mayores de 23 años, esa edad se había visto reducida de la inicial, que eran los 25, tenemos que destacar que están consideradas como las primeras que son plenamente democráticas en la historia de nuestro país desde hace bastante. Insisto, son las primeras consideradas las plenamente democráticas. ¿Y esto por qué? Porque se ha luchado frente al fraude caciquil que hace no mucho tiempo llevaron a los huesos de la restauración a fracasar. Después de esas elecciones y tras la proclamación del Comité Revolucionario, pues tomó la rienda del país un gobierno provisional, además en mayúscula, ¿no? Con todo su poder. Tras esas elecciones se configuró un bloque mayoritario, es decir, a la luz de los resultados de esas votaciones, compuesto por partidarios de la República y lo que vendrían a ser pues aquellos partidos de tinte socialista, ¿no? Al frente de ese gobierno estuvo Niceto Alcalá Zamora como presidente, que digamos fue de alguna manera la figura más representativa. Sin embargo, también junto a él, pues destacamos la figura de Alejandro Lerroux como ministro de Estado, algo así como un vicepresidente en el día de hoy. Manuel Azaña, que seguramente lo han escuchado pues citar también en alguna ocasión, que tuvo el cargo de ministro de Guerra. Esto es algo pues que en nuestro tiempo nos suena totalmente novedoso. También configurando ese gobierno provisional, la figura de Indalecio Prieto, que fue ministro de Hacienda, de Economía, o también, entre otros, pues Francisco Largo Caballero o Santiago Casares Quiroga. Todos ellos, como habrán podido ver, pues se repartieron toda esta serie de ministerios, aunque con la política común de ir desarrollando, como decíamos al inicio, todas esas series de reformas que lo único que querían era, con la llegada de este nuevo sistema, que era la República, romper con todo lo anterior. Ya lo veíamos no solo en esas elecciones consideradas plenamente democráticas, sino también en el desarrollo de todas y cada una de las medidas, eh, principalmente de índole política, que se fueron desarrollando durante los primeros años, de entre las cuales destacamos las militares, religiosas y territoriales. Además, sin embargo, pues también se pusieron en marcha
otro tipo de reforma, esta ya con un matiz más social. Eso sí, que como pues ha sucedido muchos episodios de aquí para atrás en la historia de España, no terminaron de ser del todo eficientes. Por parte, de entre las reformas sociales y laborales, cabría destacar pues todas aquellas que se promovieron para la mejora principalmente de la situación laboral. Piensen ustedes que hace apenas unas décadas que ha irrumpido la revolución industrial en España, así que hay una especial delicadeza, sobre todo teniendo al frente del gobierno a partidos de índole social, republicana, había una especial sensibilidad con el proletariado industrial y el campesinado. Aquí hay medidas del tipo de la aparición de seguros, la reducción de la jornada laboral, otro tipo de derechos de los trabajadores frente a los empresarios, aunque sin embargo no se trabajó sobre lo verdaderamente importante que era la tasa de paro, que era elevadísima para hacer estos primeros años del desarrollo de la industria, que además insistimos que era uno de los principales problemas del país, sobre todo, vamos, porque generaba cada día más una crisis social frente al propio gobierno. También de índole social tenemos que destacar todas las reformas que se promovieron para el ámbito educativo, como principalmente la reforma en la enseñanza primaria. Estamos hablando de un país donde la tasa de analfabetismo superaba o estaba en torno al 33% del total de la población. Eso es una barbaridad. Para ello, pues se promovió la construcción de escuelas, la llegada de nuevos profesores y además la elaboración, la redacción de un plan educativo, pues que tendría que resultar tremendamente innovador. Insistimos porque había que hacer frente a esta fuerte tasa de analfabetismo, especialmente tratando de acercar la educación a esas áreas más rurales, más alejadas de las ciudades, donde podrán imaginar que la tasa de analfabetismo era bastante más elevada pues, que en el resto de los puntos del país. En ambos casos, tanto en las reformas sociales, laborales como las educativas, la falta de fondos económicos, que va a ser una constante, ya lo verán de aquí en adelante, hicieron complicada, no, muy complicada la tarea reformista, por lo que definitivamente acabaron fracasando. También se aprobó durante este bienio reformista la conocida como Ley de Reforma Agraria, que tenía como objetivo pues crear una estructura de pequeños propietarios, eliminando esas grandes propiedades de tierra que generaban beneficio para unas pocas familias, unas pocas personas, ¿no? Y además, digamos de alguna manera, destruyendo esa gran propiedad, se procuraba que aparecieran técnicas más modernas de cultivo en cuanto al ámbito agrícola, así como promover un mejor aprovechamiento de las tierras, de alguna manera para dinamizar también, como podrán imaginar, el ámbito económico. Se creó para controlar todo este desarrollo el Instituto de Reforma Agraria, que trabajaba, y nunca mejor dicho, directamente a pie de campo. Para conseguir este objetivo se expropiaron tierras, eh, además en algunos casos sin indemnización para la parte, vamos a llamarla perdedora, esos grandes terratenientes, esos grandes propietarios. Y posteriormente todos esos lotes pasaban a ser distribuidos pues de manera comunal o de manera individual, es decir, yo como individuo podía tener una tierra y tratar pues de sacarle el máximo provecho o pues entre un grupito de 10, 15, 20, los que fueran, con la misma finalidad, ¿no? De generarle beneficios según los intereses que existieran. Esta reforma agrícola no tiene por qué ser, no tiene por qué ser una novedad, también fracasó debido a la falta de consenso en la distribución de las tierras, las expropiaciones y por supuesto, como ya veníamos señalando, la falta de fondos económicos. Además de las carencias técnicas, especialmente en el ámbito en el que decíamos que se quería modernizar toda esta actividad. Tenemos que destacar también durante la Segunda República que se aprobaron leyes pues que trataron de reducir el poder de la Iglesia. Y esto es algo delicado, sobre todo con una sociedad tan conservadora como era la española, en todos sus ámbitos, llegando incluso a disolver algunas órdenes religiosas que existían en el país, como era el caso de la Compañía de Jesús, los conocidos como jesuitas. Además, el gobierno de la República también promovió eh,
las uniones civiles, el divorcio, algo que hizo definitivamente que la Iglesia chocara frontalmente con los intereses de este nuevo sistema político. La Iglesia contó en esta oposición frente a la República con algunas de las clases económicas más fuertes derivadas pues, de ese periodo anterior de la Restauración, que lucharon pues, junto con la Iglesia bajo esa influencia del catolicismo. Y llegamos aquí a uno de los puntos, pues yo creo que más trascendentes dentro de esta pregunta, que es el papel del ejército. Las reformas militares tenían como el principal objetivo profesionalizar a esta institución, es decir, querían hacer un ejército profesional, realizando además una profunda reorganización de la estructura de lo que ya existía en ese ejército, suprimiendo el número de oficiales, reduciendo las capitanías, además de con todo ello tratar de garantizar algo que había estado en entredicho, que era la lealtad del ejército al gobierno de la República. ¿Por qué? Pues tendrán todos en mente el desastre de 1898 con la pérdida definitiva de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, donde saben que al ejército se le achacó directamente pues este fracaso territorial más allá de las fronteras de España. A aquellos que no aceptaran tales condiciones se les permitía pues, de buena voluntad la posibilidad de abandonar la milicia, que vio, además como dentro de esa reestructuración, se vio en un solo año puesta pues la temporalidad del servicio militar. Insistimos, se quiso buscar su lealtad mediante su profesionalización y además una profunda reorganización con la supresión de muchos cargos. La suma de tanto cambio, de este caos que les he ido contando, obviamente también genera un malestar dentro de la estructura militar, aunque como en todas las anteriores, también una de las principales causas para el fracaso es la falta de presupuesto para desarrollar tantas iniciativas. Por último, y también como principal, algunos de los principales puntos de interés de cara a la reforma residía en qué tratamiento iban a recibir algunos territorios que habían generado un conflicto de carácter ideológico, es decir, nacionalista. ¿Cuáles eran? Cataluña, el País Vasco y Galicia. Sí, también tuvieron una mención especial dentro del capítulo de la Segunda República en la historia de España. La Constitución de 1931 reconocía el derecho a constituir gobiernos autónomos, algo de lo cual estas tres regiones pues trataron de tirar o de hacerse fuertes. En el caso de Cataluña se aprobó su autonomía mediante esta posibilidad en 1932, procurando que ese gobierno, ese documento que se aprobó, fuera muy paralelo al gobierno de la República, fruto por supuesto del diálogo y del consenso con este gobierno provisional que habíamos destacado antes. Con la principal novedad en el caso de Cataluña que de alguna manera eliminan o suprimen el derecho a la autodeterminación y a la soberanía catalana. En el caso del País Vasco, las principales dificultades, los principales problemas van a venir por los conflictos que tenían con las tierras navarras y la debilidad del nacionalismo en un punto tan fuerte del territorio como era Álava. Lo que hizo fracasar este intento de gobierno que se va a hacer efectivo ya una vez estallada la Guerra Civil Española. Guerra Civil Española en cuyo momento previo, aunque de una manera un tanto más débil, más superflua, en Galicia, pues sí que se va a ver consumado esa aprobación de un documento de carácter autonómico, aunque tenemos que destacar que no se llegó a poner en marcha. Como ven, el fracaso es la tónica en todas y cada una de las diferentes propuestas que hemos ido señalando. Y esto será uno de los principales puntos por los que la Segunda República Española, debilitada, como decíamos en otro podcast desde su inicio, acabará fracasando en nuestro país. Volveremos con más aquí en el Mentidero de las Medianías.